Hola, ¿qué tal, Rosalía? Muy buenas noches. Gracias por permitirme este pequeño espacio para hacerte una pequeña entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coméntame. Hola Luis, no, muchas gracias a ti por la invitación, feliz de poder ayudarte. Todo bien, gracias. Ok, Rosalía, mira, voy a ponerte un poco en contexto del tema que estamos tratando. Te voy a dar unos objetivos específicos que tenemos, unas subcategorías, y de ahí voy a proceder a mencionarte las preguntas. Por favor, con tu base y tu experiencia, a, a tu raciocinio propio que tienes como profesional de la carrera, espero que estas preguntas puedan ser resueltas para poder eh, disolver algunas inquietudes o dudas hacia el público o hacia nuestras personas que podamos tener. Por favor, te pongo un poquito en contexto. La pregunta de investigación que nuestro grupo está planteando es ¿cuál es el impacto de los conflictos laborales y la productividad laboral de los trabajadores de las empresas de Lima Metropolitana en el periodo del 2018 a 2023? El objetivo de nuestra investigación es analizar los conflictos laborales y la productividad laboral de los trabajadores en las empresas de Lima Metropolitana del mismo año mencionado, 2018-2023. En la categoría principal del aspecto a estudiar, el grupo ha concluido en conflictos laborales y la relación con la productividad, ¿no? O sea, qué tan acorde o qué tan de la mano van estos temas. Dentro de los objetivos específicos hemos planteado tres, de los cuales vamos a tocar el primer punto, que es el objetivo específico. Número uno es identificar los tipos de conflictos laborales que se presentaron con mayor frecuencia en las empresas de Lima Metropolitana en el periodo 2018 al 2023, dentro de los cuales tenemos las subcategorías. Del primer objetivo específico tenemos dos. Vamos a comenzar con la primera, que son los conflictos laborales. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. Por favor, te pido que sea lo más espontánea para que podamos aclarar estas dudas e inquietudes que tenemos. Paso a desarrollar la primera pregunta, que dice así, ¿no? Desde tu perspectiva, Rosalía, ¿cuáles son los tipos de conflictos laborales más comunes que has observado en las empresas de Lima Metropolitana? Bueno, Luis, ahí por la experiencia que tengo, bueno, como comprenderás, no puedo mencionar empresas específicas, pero dentro de mi experiencia a lo largo de todos estos años, he venido trabajando netamente en el sector, en el área de recursos humanos, sector privado y también público. Lo que principalmente he visto es abuso de poder, es uno de ellos, y el cual, bueno, es el más grave, ¿no? En otros casos también hemos visto acoso laboral y en otros casos hemos visto simplemente algunos conflictos internos entre ponerse de acuerdo básicamente entre colegas del mismo nivel. Entonces, esos son los que yo te puedo mencionar. Ok, interesante. Dentro también de estos conflictos laborales, en las subcategorías tenemos la siguiente pregunta, que dice, ¿qué factores consideras que son las principales causas de estos conflictos laborales? Bueno, en los conflictos laborales, por ejemplo, de abuso de poder, las causas principales que se han podido determinar y observar es un mal liderazgo. Cuando dentro de las empresas no tenemos buenos líderes, ¿no? Básicamente se tienen jefes o personas autoritarias. Entonces, eso es lo que hace recaer a menudo en este tipo de conflictos, ¿no? Como las personas que están liderando las operaciones o tienen personal a cargo, pues se creen los dueños de la vida de los trabajadores, de sus trabajadores, y no hay un respeto, ¿no? Entonces, básicamente sería la falta de un buen liderazgo.
entender que liderar no es mandar a las personas, sino influenciar de manera positiva a través de la comunicación y el trabajo en equipo. En el Ok. caso de, bueno, conflictos como son el acoso laboral, ya pasa por un tema de valores, de ética personal, entonces ya son temas incluso legales, ¿no? Entonces, ahí en este caso las causas principales son eso, ¿no? La escasez de valores en las personas y también va de la mano, tiene un poco ahí el abuso de poder, porque generalmente el acoso laboral también se ha podido determinar entre puestos de mayor influencia sobre algunos puestos pues de menor jerarquía dentro de las compañías. Ok, comprendemos. Ese es un tema un poco amplio, pero muy significativo al ejemplo que tú nos das. Va de acuerdo, pues, ¿no? A ciertas influencias que tienen, como tú mismo lo mencionas, como las jerarquías, pueden tomar de un poco, digamos la palabra, abuso de poder, ¿no? Para poder obtener algún beneficio o algo a cambio, ¿no? Perfecto, muy buen speech en ese sentido, Rosalía. Mira, vamos a pasar ahorita a a otras subcategorías, otros aspectos del estudio de investigación que tenemos el siguiente, ¿no? ¿Qué frecuencia y duración de los conflictos laborales? Dentro de ello hemos armado la siguiente pregunta que dice, ¿no? ¿Existe una relación directa entre la frecuencia de los conflictos laborales y la disminución de la productividad laboral? Totalmente, o sea, un conflicto laboral está relacionado con la productividad del personal dentro de las compañías. Nosotros hemos podido detectar que cuando una persona está inmerso y sobre todo, vamos a llamarlo así, en la posición de ser la persona agraviada o la víctima de este conflicto, pues esta persona se ve afectada en su seguridad, en su productividad, en la motivación. Entonces, dadas todas estas condiciones psicológicas, evidentemente el trabajo se va a ver perjudicado. Se va a ver perjudicado. O sea, muchas personas cumplen con los objetivos establecidos, pero tienen que extender más horas de trabajo. Dentro de la empresa no necesariamente terminan con las actividades encargadas, se llevan el trabajo a casa, pasan por un momento de estrés extremo y la productividad se ve mermada, ¿no? O sea, la gran mayoría de personas pues trata de cumplir con sus objetivos personales y profesionales y no necesariamente, digamos que podemos ver como un bajo rendimiento a simple vista, pero es analizar cómo está llegando el personal al cumplimiento de sus objetivos. Están llevándose trabajo a casa, no hay un equilibrio entre la vida laboral y vida familiar, entonces sí se atraviesa por etapas de productividad menor. Ok, claro, comprendo. Es como decir que tenemos que establecer ciertos tiempos para ciertas actividades y que no repercutan para se vean reflejadas en la productividad o en los objetivos trazados, ¿correcto? Así es. Ok, perfecto. Y con esa pregunta hemos culminado la primera fase, que es el primer objetivo específico. Vamos a pasar a desarrollar el segundo objetivo específico de la investigación, que es analizar el impacto que tienen los conflictos laborales en los niveles de estrés de los trabajadores de las empresas de Lima Metropolitana durante el periodo 2018 y 2023. En las subcategorías tenemos las siguientes, que son los niveles de estrés. Vamos con estas preguntas a poder eh, medir los niveles de estrés que tienen, en lo cual pasamos a desarrollar dos preguntas en este aspecto, que son las siguientes. ¿Cuáles son los síntomas de estrés más comunes que identificas en los trabajadores afectados por conflictos laborales?
Mira, justamente estuve en una conferencia la semana pasada respecto a cómo se manifiesta el estrés, ¿no? Relacionado también a los conflictos laborales. Los principales síntomas son variados en primer lugar, ¿no? Son de acuerdo a cada persona, pero si podemos sintetizar esto en los más frecuentes, sería lo primero, dolor de cabeza, una Ujú. afectación al sistema digestivo, incluso hay reportes de úlceras o gastritis por estrés. También son las contracturas musculares, son muy frecuentes, dolor de cabeza, como lo mencioné. Y bueno, si sería sintetizar, serían en esas, ¿no? Para resumirte, dolor de cabeza, úlceras, eh, distorsión de la digestión, contracturas musculares, son las más frecuentes. Ok, comprendemos. Y la última, para terminar de medir los niveles de estrés, tenemos la siguiente pregunta. ¿Existen diferencias significativas en los niveles de estrés entre diferentes departamentos o tipos de trabajo? Más que por departamentos, yo entendería que es debido a cómo tú puedes manejar una situación de estrés. Va a depender en realidad de cada persona. No todas las personas tienen la habilidad de poder procesar un conflicto de la misma forma. Hay personas que les afecta más, personas que les afecta menos, pero sí es cierto que hay ciertas áreas o ciertos trabajos que son o que el personal está más sometido a un estrés, ¿no? Pero si yo tengo que relacionar estrés con conflictos laborales, te diría que es indistinto. Pero si únicamente tengo que relacionar estrés con un tipo de trabajo, sí te diría que hay diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo tener un puesto de toma de decisiones, por ejemplo, presupuestales, a estar en un puesto, no sé, más operativo. Mm. Entiendo que el presupuesto o la carga que puede llevar el personal que mire el presupuesto, que tiene que cuadrar diferentes dinero de diferentes áreas, es un poco más estresante que un puesto netamente operativo, ¿no? Que no implica toma de decisiones. Entonces, esa sería la respuesta. Ok, perfecto, muy buen análisis por esa parte, nos despeja y nos queda más claro en este tipo de preguntas y desarrollo, bueno, porque siempre algunos pueden decir, no, no, mi trabajo es más estresante que el tuyo y cada trabajo, por la respuesta que nos das, tiene diferentes roles y cada trabajo tiene su significativo o su carga laboral y carga de estrés, ¿no? No todas son compatibles. Muy buena reflexión, muy buena explicación. Nos ayuda bastante para poder resolver nuestro tema de investigación como lo vamos haciendo. Me parece genial. Mira, dentro de estos objetivos específicos 2 también tenemos otra subcategoría que es el impacto de los conflictos laborales en el estrés. Tenemos dos preguntas más, que una de ellas es la siguiente. ¿Cómo describirías la relación entre los conflictos laborales y el nivel de estrés de los trabajadores? Bueno, en este caso, como lo había mencionado ya anteriormente, el nivel de estrés del personal involucrado en un conflicto laboral siempre tiende a ser en un parámetro alto, ¿no? Y generalmente en los conflictos siempre hay la parte, digamos, siempre se observa que dentro de un conflicto hay una parte con más poder y una parte con menos poder. Generalmente la parte con menos poder es la que está sometido a más estrés, sufre más estrés y tiene las consecuencias que habíamos mencionado, ¿no? Como que contracturas, pérdida de apetito, dolor de cabeza,
Entonces, ¿por qué? Porque la persona está en un ambiente laboral un poco hostil, ¿no? Entonces, el conflicto laboral no permite realizar las actividades de una manera correcta, la comunicación generalmente se ve mermada, no hay una buena comunicación. En muchos casos también cuando el conflicto laboral trasciende otras áreas o se enteran otras áreas y no se maneja de una manera pues privada, también genera que se formen bandos, personas a favor, personas en contra. Entonces, definitivamente las personas involucradas en un conflicto laboral van a experimentar un tipo de estrés elevado. Ok, comprendo. Mira, coméntame, tengo otra pregunta que es con ejemplos. ¿Tienes ejemplos de casos en los que los conflictos laborales hayan tenido un impacto notable en el bienestar emocional y físico de los empleados? En tu trayectoria que has podido, digamos, observar o que nos puedas poner un ejemplo. Sí, claro, sin igual hablar ni de nombres ni nada, porque lógicamente es información sensible. Ujú. Pero sí, efectivamente he tenido casos de personas que incluso han incurrido a descansos médicos, atención médica, por temas de estrés ligado a algún conflicto laboral, ¿no? Entonces, hemos tenido casos de personas, por ejemplo, por contracturas musculares, que descanso de 5 días, descanso médico de 5 días con medicación incluida. Entonces hemos podido anexar justamente este proceso de investigación del conflicto laboral que estuvo totalmente relacionado con esta condición médica que tuvimos. Entonces, sí, sí, definitivamente hay una conexión directa entre un conflicto laboral y la generación de un estrés con consecuencias a la salud de las personas. Ah, ok, comprendo. Entonces sí, sí es impactante ese punto de tema para poder también entender más aún a los colaboradores su situación que se le viene presentando, ¿no? No es porque, digamos, lo vayan a tomar que se está quejando por algo, o porque quiera descansar, sino tiene un impacto relativo dentro de todo. Ok, perfecto. Con esta última pregunta hemos culminado nuestro segundo objetivo específico, lo cual pasamos al último objetivo específico. Te pido un poquito más de tu tiempo, por favor, Rosalía. Sé que tienes unos temas también pendientes de trabajo, pero ya con esta última pregunta vamos a terminar. Pasamos ahorita al objetivo específico número 3, que consiste en evaluar la relación entre los conflictos laborales y la productividad laboral de los trabajadores de las empresas de Lima Metropolitana durante el periodo 2018-2023. Dentro de las categorías tenemos lo que es el impacto de los conflictos laborales en la productividad. Ya vamos enfocándonos un poquito más al tema de productividad, rendimiento, cumplimiento de metas, objetivos, dentro de los cuales hemos desarrollado eh, ciertas preguntas referentes al tema, ¿no? Entonces, lo cual la primera es, ¿qué programas o intervenciones psicológicas se han demostrado eficaces para reducir los conflictos laborales y mejorar la productividad? En realidad, va a depender mucho de la empresa y de las incidencias que tenga, ¿no? Si es trabajar de una manera, por ejemplo, preventiva, siempre se va por el tema de capacitación de líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas que van a llevar a los diferentes grupos de diferentes áreas hacia un comportamiento o hacia una meta. Y hablando netamente del tema del factor humano, si vamos a recurrir de una manera preventiva, siempre se empieza por eh, muchos programas de liderazgo, de buena comunicación, de trabajo en equipo, dinámicas que interaccionen e interrelacionen todas las áreas a todos los niveles dentro de la empresa.
¿no? Y si hablamos de una empresa que ya tiene o ha identificado este problema de conflictos laborales y pues está teniendo muchos problemas o muchas incidencias, lo primero sí es eh, sentarse a conversar con las personas involucradas, identificar a qué nivel ha afectado este conflicto individualmente a cada una de ellas y brindar un soporte emocional dentro de la empresa, ¿no? Mediante qué programas, por ejemplo, como ayuda psicológica, incluso en muchos casos se maneja también con no es una separación de la empresa en sí, sino es como, por ejemplo, adelantar las vacaciones del personal para que se pueda tomar este tiempo también para que pueda eh, desvincularse un poco del conflicto, ¿no? Y en otros casos, sinceramente, cuando ya digamos que el conflicto es muy grave y se ha incurrido en faltas de respeto, abuso de autoridad, lo que se tiene que hacer es retirar a la persona de la empresa, ¿no? Porque no se puede negociar el tema del factor humano y la tranquilidad del personal, pero depende mucho de la cultura de cada empresa en realidad. Pero si tenemos que trabajar de manera preventiva es eso, ¿no? Es trabajar en las personas, en las habilidades blandas, en la comunicación, en la empatía, en buscar todas esas aristas y esos puntos de encuentro entre todas las áreas y sobre todo llamar a la participación colectiva porque expresando lo que sentimos, expresando los problemas que enfrentamos diario, podemos crear ese espacio para tener empatía entre las demás áreas. Pasa mucho que en estos talleres se da conversaciones y dicen, oye, mira, no sabía que, no sé, ponerte, no sé, un pedido a tal hora te generaba tanto trabajo, ¿no? Yo asumía que tú ya tienes, no sé, un producto listo, yo te lo pido y tú lo tienes que tener, ¿no? O sea, hay tantas cosas que muchas veces se dan algunos conflictos por falta de comunicación y estos espacios que la empresa genere para que puedan compartir todas las áreas ayuda a entender cómo funciona. Ok, comprendo. Sí, en esa parte sí tienes toda la razón porque pasa también, ¿no? En diferentes empresas, en diferentes sectores también dentro de el tema de nuestro grupo, también como somos, te comento, somos personas que estudiamos y trabajamos a la vez, hemos sentido ese pequeño sentir, ¿no? De acuerdo a lo que tú nos estás explicando, ya generaliza más la preocupación que podamos enfocarnos en ello. Te agradezco bastante porque nos ha quedado un claro ejemplo con ello. Perfecto. Te comento, tenemos también otra pregunta, que es la siguiente. ¿Puedes proporcionar ejemplos de casos en los que la investigación psicológica haya mejorado significativamente la situación de conflicto laboral y la productividad? En este caso, te pediría un ejemplo de repente, no mencionando para guardar la privacidad y la integridad de las personas como lo venís haciendo, pero un ejemplo un poquito, digamos, más enfocado a la realidad. ¿Me podrías comentar, por favor? Sí, mira, el caso de la psicología aplicada al desarrollo de conflictos es la base clave en realidad. Nosotros, no todos tienen una forma de solucionar los problemas o de manejarlos de la manera correcta. Y trabajando en todo lo que es la inteligencia emocional, ayuda a las personas a tener una mejor recepción y una mejor resolución de los problemas, ¿no? Trabajar mucho en autoconocimiento, autoconciencia, autoestima, ayuda a que ante un conflicto la persona sepa cuidarse a sí mismo y no permitir de que estos factores externos o hostiles o problemas puedan afectarle a tal grado emocional de causar, por ejemplo, depresión, de causar o una renuncia intempestiva. Hay casos que sucede eso, ¿no? O sea,
estás frente a un conflicto y lo primero que piensa la persona es en abandonar lo que está haciendo, ¿no? Y no es justo en algunos casos, ¿no? O sea, si es otra persona externa a ti que está causando algún tipo de conflicto, alguna incomodidad, no puede ser la primera reacción de la persona, pues irse del lugar, irse de la empresa y dejar las cosas que está haciendo por algo externo. Entonces, el factor psicológico es importante, es muy importante y es algo que lamentablemente en nuestro país, en nuestra sociedad, no está muy interiorizado, ¿no? Cuando uno va al psicólogo o piensa en ir a un psicólogo, pues creemos, ah, bueno, debe estar loco o tiene problemas o en Claro, fin, hay una cultura de prevención, de cuidado de salud mental y eso es grave, ¿no? ok, Entonces, es importante que cada persona, quizás no lo tengas dentro del trabajo y si lo tienes, muchos casos hay, en, por ejemplo, tenemos programas de ayuda psicológica y solamente de, no sé, 1.000 empleados al mes, solamente 3 lo toman. O sea, hay como que un desinterés o un divorcio entre tener esa cultura de prevención psicológica, ¿no? Entonces, es algo que cultural, que poco a poco ya al menos se va escuchando que estos paradigmas se van rompiendo y pues la salud mental es algo muy importante, por no decir una de las cosas más importantes del ser humano para que pueda desarrollar su máximo potencial, ¿no? ok, perfecto, muchísimas gracias. Te comento, tenemos dos últimas preguntas de una subúltima categoría, que es la medición de la productividad laboral o estrategias de gestión de conflictos. Dentro de ella tenemos dos preguntas. Te pediría, por favor, que en estas dos últimas preguntas, ya para terminar, sea, digamos, de apreciación personal relacionado a la experiencia y a la vivencia que tú tienes para que nos puedas dar un mejor speech y poder ya concluir con esta entrevista. Te menciono la primera pregunta. ¿Cuáles son perdón, los indicadores psicológicos claves que podrían afectar tanto la productividad como el nivel de conflicto en un equipo de trabajo? Perdón, Luis, no entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Claro, por supuesto, no te preocupes. Te mencionaba, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores psicológicos claves que podrían afectar tanto la productividad como los niveles de conflictos en un equipo de trabajo? Ok. Bueno, como veníamos conversando, ¿no? O sea, en la parte psicológica, lo que detona un conflicto laboral generalmente tiene como que dos extremos, ¿no? Tiene dos extremos. Uno, que sería la depresión, una persona totalmente pasiva, y otra, una reacción agresiva, ¿no? Entonces, estos son los picos más altos que se puede observar de la reacción de las personas frente a un conflicto, ¿no? Entonces, sea una persona depresiva o una persona conflictiva, explosiva, digamos, este desequilibrio va a generar una productividad menor. Siempre sucede eso. Ok, comprendo. Ya para finalizar, Rosalía, la última pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias psicológicas recomendaría para mejorar la gestión de conflictos y al mismo tiempo aumentar la productividad en un entorno laboral? Te pediría por favor que seas explícita en ello, de acuerdo a tu perfil profesional y con la experiencia que tú tienes, nos puedas responder, por favor. Sí, mira, clave, coaching, mucho tema de liderazgo, dinámicas grupales, eh, participación.
en diferentes actividades de la empresa que pueda poner y que pueda interrelacionar todas las áreas, ¿no? Básicamente es eso, el coaching, liderazgo y las dinámicas interáreas. Eso es lo primordial. Ok, perfecto, Rosalía. Nos queda muy claro en este pequeña entrevista que hemos tenido contigo de la importancia que es resolver estos pequeños temas para no llegar a expandirse y que puedan verse afectados diferentes tipos de áreas. Nos queda cada vez más claro que necesitamos el feedback continuo, las mejoras continuas, la preocupación, así sea el detalle mínimo, tenerlo bien mapeado para poder desarrollar y darle pues, la solución adecuada, tanto a la parte de las diferentes áreas como los colaboradores, la parte operativa, la parte administrativa, la parte de campo, entre ellas, ¿no? Yo agradezco bastante, Rosalía, del apoyo brindado para poder responder estas preguntas que son muy importantes para mí y para nuestro grupo para desarrollar nuestro tema de investigación. Te agradezco bastante, una vez más, te lo repito, siendo la hora avanzada, el tiempo y muchas gracias por compartir tus conocimientos que tienes a lo largo de tu carrera profesional, tanto como persona, como psicóloga, como una gran profesional que eres. Te agradezco muchísimo tu tiempo y espero poder contar contigo en una próxima entrevista, de repente con otros compañeros más, para poder compartir ciertas ideas y de repente mejoras continuas también. Te agradezco bastante, Rosalía. ¿Algo que me quisieras comentar? Gracias Luis por la oportunidad. Para lo que quieras, estoy ahí para ayudarte. Ok, perfecto, Rosalía. Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Mil gracias. Hasta luego. Cuídate. Cuídate, chao. Chao, chao, hasta luego.